Cuando me anunciaron la llegada de mi bebé, el sentimiento de esperanza inundó todo mi cuerpo. La sensación era increíble. Marqué, con algo de ansiedad, la fecha de su nacimiento en el calendario. Por supuesto, tenían que pasar 9 meses para que mi realidad cambiara. Sería mamá. Entonces, la ilusión hizo posible que todos los cambios en mi cuerpo los tolerara y no cayera en el desánimo o en la queja. Pues no estoy enferma, estoy más viva que nunca. Busqué tu nombre, visualicé tus primeros pasos, tu sonrisa. Me preparé y busqué información para ser la mejor de las madres. Y cuando me pregunten, ¿qué haces mientras nace tu bebé?, contestaré, tan solo espero y abrazo mis ilusiones. Esa mujer era mi madre y ese niño era yo. Esas son las palabras que Andrea Bocelli contó al mundo cuando se enteró de la historia que su mamá le platicó acerca de que él pudo haber sido un niño abortado cuando ella por una apendicitis fue a visitar el hospital y la internaron en y los doctores le recomendaron que practicara o que se realizara un aborto porque era muy probable que su bebé naciera con algún tipo de discapacidad. Cuando Andrea Bocelli se entera de esta situación, pues se dedica a defender la vida, precisamente su vida, y es cuando cuenta su historia al mundo. Así que de su testimonio podemos aprender muchísimo y nos invita a reflexionar sobre este interesante tema que son las perspectivas y realidades del aborto. Un gran tema y es interesante y es importante porque es un tema que está en la agenda local, en la agenda nacional y en la agenda internacional. Así que en los próximos meses estaremos hablando acerca de este tema, estaremos escuchando en nuestro estado si es importante la legalización o no del mismo, de este tema del aborto. Así que el día de hoy yo los invito a estar enterados de diferente información que es relevante para tener y poder tomar la mejor decisión. En este programa vamos a hablar acerca del marco jurídico, el marco legal, qué dice la ley en el tema del aborto, qué se puede y qué no en el mundo, en México y por supuesto en nuestro estado, porque hay que estar bien informados. También tendremos a un ginecólogo que nos va a platicar acerca de este tema, pero desde el punto de vista médico, las fases evolutivas por las que pasa un feto y el riesgo de inducir un aborto. Y también tendremos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de una campaña para la vida, por la vida, muy importante que se llama 1, 2, 3 por México. Así que quédese con nosotros, comenzamos. Lo que no sabías. La función de la placenta es proporcionar nutrientes y oxígeno al bebé a través de un conducto que se llama cordón umbilical. Como lo veíamos, tiene una función muy importante y además en los últimos años se ha descubierto que contiene una cantidad de células madres importantes para combatir enfermedades durante la vida. Por eso hay mamás que deciden congelar los cordones umbilicales. Pero hoy, el día de hoy, quiero saludar a mi amiga Fernanda Contreras, que está aquí con nosotros para platicarnos acerca del tema que pues mencionábamos en un inicio, del tema del aborto. ¿Cómo está México y América Latina en el tema del aborto? Bienvenida Fernanda Contreras, ella es jefa jurídica de la Coordinación Ejecutiva de la Administración Pública del Estado. ¿Cómo estás? Hola Cristina, muy bien, ¿y tú? También, gracias por asistir al programa de Bebés y Más. Muchas gracias. Pues platícanos, vamos a empezar por un panorama general, un vistazo global de cómo está el tema del aborto en el mundo, qué es permitido, qué no. Creo que es muy interesante el tema del programa, cómo se titula, que es Perspectivas y Realidades del Aborto, porque
es una realidad. El aborto existe y tenemos que empezar a hablar de todas las perspectivas que existen acerca de este tema. No tapar el sol con un dedo porque es una realidad, ¿no? Entonces yo estoy aquí para hablar desde la perspectiva jurídica y no desde una opinión personal. Y lo que queremos hacer notar es que existe una presión internacional evidente a México y a varios estados a nivel internacional y evidentemente pues al estado de Nuevo León, ¿no? O sea, porque es parte de México. Entonces quiero empezar a platicar acerca de cómo está regulado internacionalmente el tema del aborto, qué recomendaciones existen a México, o sea, esa presión que existe a México para la regulación o más bien despenalización, que son dos temas muy diferentes. Una cosa es la despenalización del aborto y otra cosa es la legalización del aborto, ¿no? Entonces creo que eso está un poco confuso hoy en día en la sociedad porque creen que uno va a meter el otro y no necesariamente es así. Entonces, ¿nos puedes explicar brevemente la diferencia entre despenalización y legalización? Despenalización. Hoy en día, en el único estado que existe la despenalización es en Ciudad de México. Te establece el Código Penal que tienes el derecho tu mujer de abortar hasta la semana 12ª de gestación. Que viene siendo la semana 12, o sea, los 3 meses, vamos a decir 3 meses. 3 meses, a los 3 meses tú puedes abortar. Por lo tanto, está despenalizado hasta los 3 meses. Posteriormente está penalizado, pero por eso se habla de una despenalización. Y ellos lo toman así porque conforme a varios estudios que se hicieron, tanto neurológicos como médicos, se estableció que hasta esa semana el feto no siente. Cuestión que yo no sé, ¿no? Se hicieron varios estudios y por eso es que está legalizado de esa manera. Entonces, despenalización en los demás estados de la República está penalizado. Hay excepciones. Te establece, bueno, si en estos casos, si tú sufriste estos casos, puedes entonces abortar, pero en realidad está penalizado, es decir, que es un delito. El Código Penal te lo establece como delito, por lo tanto puedes ir a la cárcel o pagar cierto tipo de sanción por cometer el aborto. Porque está penalizado. Porque está penalizado, exactamente. Está en el Código Penal, por lo tanto es un delito. Y la legalización va en torno a otro sentido, porque la legalización es aceptar el aborto, como lo hace, por ejemplo, igual Ciudad de México, es aceptar el aborto y decir, bueno, tú eres libre de hacer lo que quieras, ¿no? Independientemente si es tu decisión, si hubo violación, etcétera, 1000 causales que existen. Entonces, creo que es una diferencia muy grande, ¿no? O sea, una es el hecho de tu mujer vas a la cárcel o tienes que pagar cierta sanción, o tú eres libre de tomar la decisión que tú quieras independientemente de la razón que sea, ¿no? Sin que nadie te juzgue, sin que te penalicen, ¿verdad? Sin que tengas una consecuencia o sin que corras el riesgo de morir. Exactamente, que es ahorita un tema muy importante relacionado con el aborto que de hecho defienden mucho las organizaciones internacionales, ¿no? Como la ONU, que es podría ser la más importante a nivel internacional, que es el derecho a la vida de las mujeres y el derecho a la salud. Exactamente. En Estados Unidos, en Europa, ¿cómo está ese tema, Fer? Es un tema muy interesante porque en Europa lo relacionan mucho con la calidad de vida incluso, ¿no? La calidad de vida de ese bebé que van a nacer. Entonces, hay muchos estudios, evidentemente está muy regulado el aborto, es aceptado, es legalizado el aborto en varios lugares de Europa. En América Latina igual está un poco más segregado, evidentemente, por una cuestión cultural, porque ahí sí entra como la cuestión cultural. Y en Estados Unidos está totalmente regulado, es aceptado el aborto, ¿no? Entonces, a cualquier semana, en cualquier etapa y en cualquier situación. Exactamente. Y aquí voy a hablar de un tema interesante que es Uruguay. Uruguay aprobó, te voy a dar datos porque no me lo sé exactamente, pero... Fíjense, mientras preparan los datos, es importante mencionar la diferencia importante entre México y el resto de países primermundistas. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa, donde el aborto es legal, puede ejercerse pues durante cualquier etapa, cualquier mes, la mujer decide, no importa el porqué, no importa la razón y no importa la situación en la que se encuentre la mujer o el bebé.
Pero en México, y es bien importante aclarar esta diferencia, en México una mujer sí puede proceder al aborto cuando la vida de la mujer corre peligro o bien la vida del bebé corre peligro, o igual cuando esta mujer pues, fue ultrajada, fue violada, pero siempre y cuando, como lo decía Fernanda, sea en la semana pues número 12, ¿no? Solamente en Ciudad de México es cuando puede ejercerse en cualquier etapa. Y sí, los estados en México tienen sus variaciones, ¿no? Un poco Nuevo León es diferente a lo que se puede hacer en otros estados de la República, pero sí es importante conocer qué dice la ley y el marco jurídico que nos regula en este tema. Sí, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Después de despenalizar el aborto, en Uruguay se ha convertido en el país con menor tasa de muerte materna en Latinoamérica. De ser de 37.5 del 2001 al 2005, que era cuando estaba penalizado, pasó a ser solamente el 8.1% del 2011 al 2015, ¿no? Que ellos entonces tocan ese tema de la muerte de las mujeres, porque es una realidad, como sabemos, el aborto, y tristemente también es una cuestión muy clasista, donde las mujeres que tienen acceso a medios para poder abortar en un lugar seguro, por ejemplo, hoy en día Ciudad de México, que te lo permite hasta la semana, hasta los 3 meses, pues se van y realizan el aborto, ¿no? Pero, ¿qué pasa sobre las mujeres de escasos recursos? Entonces tienen que ir a un lugar clandestino donde lucran con el cuerpo de la mujer, y entonces, ¿qué sucede? Pues muchísimas muertes de mujeres, ¿no? Por esta cuestión. Entonces Uruguay fue como uno de los países en Latinoamérica donde dice, bueno, es que, ¿qué pasa con la vida de la mujer? En realidad hay muchas muertes, y no estoy hablando de por qué mueren las mujeres en general, sino en una cuestión del aborto, están muriendo muchas mujeres por realizarse abortos clandestinos, ¿no? Entonces esa es la realidad que tenemos que tocar y que ver. Exactamente, quisimos hablar de este tema del aborto en la cuestión de realidades y perspectivas, porque pues es importante, exacto, no podemos tapar el sol con un dedo, es parte de nuestra realidad, y los abortos que se realizan de manera clandestina son un punto importante en este tema que vamos a tocar después de esta pausa. Vamos a hacer una breve pausa, nos vamos con esta cápsula y regresamos. Realidades y perspectivas del aborto es el tema de hoy, un tema fuerte, un tema importante en Bebés y Más, pero sin duda una realidad que es importante mencionar y que es parte de la agenda local, la agenda nacional que vivimos en nuestro país. Por eso es bien importante estar informadas. Y platicábamos con la abogada Fernanda Contreras acerca del tema de los abortos clandestinos. Fer, ¿nos compartías una estadística acerca de este tema? Sí, de cuántas mujeres, digo, no hay estadísticas muy reales acerca del aborto. ¿Por qué? Porque en realidad hay mucho tipo de tipificación, ¿no? O sea, muchas veces, en cuanto a la cuestión del delito, muchas veces lo pueden meter como infanticidio, como homicidio por parentesco. Entonces, las cifras reales de cuántos, los estados donde está tipificado como delito, cuántos delitos hay del aborto, no se sabe, pero sí se sabe. Por ejemplo, hay asociaciones como Las Libres, es una asociación muy interesante que hace acompañamiento a las mujeres en cuanto al aborto, que ve las estadísticas reales de cuántos abortos clandestinos existen, habla de cuántas muertes de mujeres hay en México por abortos clandestinos, que es un tema muy, muy interesante desde la perspectiva de la mujer, ver cómo mueren y cómo hay tantas torturas, por así decirlo, y por una decisión que ellas tomaron, ¿no? De abortar, por la decisión que sea, o sea, por la consecuencia que haya sido, pero decidieron abortar, pero todo lo que viven
por un aborto clandestino, que es el tema interesante de por qué despenalizar el aborto, ¿no? O sea, ¿por qué tienen que sufrir todo esto simplemente porque tomaron la decisión por el hecho que haya sido de simplemente no quiero tener un hijo? Sería importante prestarle atención al tema de los abortos que se realizan clandestinos. Fíjate, Fernanda, que yo me enteré de un caso donde una mujer en Argentina, precisamente, ya ves que en Argentina traen este tema, justamente salió esta nota pues hace poco, donde una de las mujeres con perejil lo introduce en su vagina tratando de tener o de inducir un aborto, y pues presenta una infección gravísima y la mujer termina muriendo y el bebé. Y eso es precisamente lo que queremos evitar, ¿no? Nosotros queremos salvaguardar la vida del bebé y la vida de la mamá. No sé si tú conozcas algún caso, alguna experiencia que te haya tocado también. Importante. Y nada más voy a poner un dato relacionado con esta parte del aborto clandestino. InMujeres, que es el Instituto Nacional de las Mujeres, evidentemente que está en Ciudad de México, señala que antes del 2007, en 2007 es cuando existe esta reforma donde se despenaliza el aborto en Ciudad de México. Antes del 2007, 6 de cada 10 mujeres morían por complicaciones en el aborto en la Ciudad de México, en el 2007. Y actualmente hay 13 clínicas de salud sexual reproductiva del gobierno capitalino que brindan este servicio para la interrupción legal del embarazo de manera gratuita, segura y confidencial. Por lo tanto, las cifras disminuyen una cantidad enorme, ¿no? O sea, por el hecho de que ya hay doctores que preparados, que hacen las cosas correctamente, por el hecho de que pues ya no está despenalizado, porque también una realidad es que hoy en día el Código Penal en varios estados de la República no es nada más a la mujer a la que pueden meter a la cárcel o a la que sancionan, sino también al médico que te practica este aborto. Entonces, exactamente, también hay que ver la perspectiva de los doctores de no querer realizar un aborto pues por el hecho que está penalizado, no nada más te digo para las mujeres, sino también para la parte médica. Y otra cosa, Fer, ya para ir cerrando también las ideas, otro de los puntos importantes que las mujeres, pues bueno, anuncian es que hay un remordimiento espantoso, un remordimiento importante que se da después de realizar un aborto, y no tanto por el hecho del aborto en sí, sino también por el cambio o el tema cultural que decías tú, ¿no? El estigma que deja que la misma comunidad, la misma sociedad, pues te llame asesina, te llame que no te importe la vida, que la familia y los amigos, que tu red de apoyo te den la espalda. Entonces, realmente sí hay que manejar el tema con mucho cuidado. Es importante la vida del bebé, como lo mencionaba antes, y también es importante la vida de la mamá, pero salvaguardando el bienestar integral de ambos, de ambos. Entonces, la parte, lo menciono y te lo menciono a ti, porque la parte de la ley, lo que está penalizado, precisamente en Nuevo León, eso hace, pues bueno, contribuye al tema cultural de criminalizar a una mujer que pues hace este tipo de prácticas, ¿no? Exactamente, yo creo que es parte como de estos estereotipos o roles de género que existen hoy en día, de, bueno, tú naciste mujer pues para procrear, entonces, ¿cómo es que puedes estar matando a lo que vienes a hacer, ¿no? A este mundo? Entonces creo que es mucha parte, y aquí es muy importante ver el tema como una realidad, o sea, como lo manejan aquí, una realidad y todas las perspectivas que existen, pero no tomarlo desde la parte moral, ética, religiosa, porque entonces ahí entramos en un debate un poco filosófico de nunca terminar. Es más bien ver la realidad, ver lo que dice la parte jurídica, que hoy en día es lo más importante porque es lo que regula la sociedad, ¿no? Y más que nada a nivel internacional, porque ya sabemos que en México ya la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos están al mismo nivel. Ya no es como antes que la Constitución estaba más arriba que los tratados. Entonces es muy importante ver la perspectiva internacional, que muchas veces la verdad es que hay mucha más investigación, o sea, no toman un tema nada más porque sí, por así decirlo, ¿no? Entonces el aborto es un tema que están tocando mucho en la agenda internacional, está al día, está en número uno, es como una agenda internacional en punto número uno este tema, y es muy importante, ¿no? También, no sé, como que te digo, tomar lo que nos están diciendo
países europeos, acerca de organizaciones internacionales acerca de este tema. Y ver la realidad y decir, sentarte y decir, bueno, a ver, ¿por qué sí o por qué no? Fuera de tu opinión personal. Exactamente. Ahora, si bien es cierto que estamos mencionando que muchas mujeres en condiciones de pobreza, en condiciones deplorables, realizan o acuden a hacerse este tipo de abortos clandestinos por la situación en la que viven, también sería importante mencionar que si este tema procede y se legaliza, pues el número de abortos subiría y las razones por las cuales una persona abortaría probablemente serían muchísimas, y no nada más porque su situación de verdad es deplorable, sino porque simplemente no se le acomoda con sus planes, por así decirlo, ¿no? Entonces también pues tomar una decisión así trae vertientes importantes en todos los aspectos, en muchos sentidos, y pues válgase, tendríamos que seguir analizando, ¿no? Todo este tema es importante. ¿Una conclusión personal que quieras compartir, Fer? Sí, pues yo creo que la persona, la mujer que va a abortar, independientemente de si está penalizado, legalizado o no, va a abortar, ¿no? Entonces, creo que aquí es muy importante también verlo desde el punto de que no se vea como una obligación, sino que es una decisión. Porque digo, no soy madre, pero veo a muchas madres y muchas incluso madres que no quisieron ser madres y se les obligó a hacer de cómo viven toda esta etapa de maternidad obligada. Entonces, y ahí es donde ya se mete mucho la calidad de vida de este ser humano, ¿no? Que viene. Entonces, creo que hay que también ver como esa perspectiva de no establecerlo como una obligación, sino como una decisión, porque es para toda la vida. Es algo que es para toda la vida, y ver mucho la parte de legalización, de cómo la condición de vida y calidad de vida del ser humano, la calidad de vida de la madre, el derecho a la vida de la madre, el derecho a la salud de la madre, entre otras muchas cosas, ¿no? Entonces es un tema en debate en el cual jurídicamente creo que debe de ser despenalizado, y no nada más poner como condiciones exclusivas como está hoy en Nuevo León, que es por violación, por peligro de vida de la madre y por peligro a su salud. Son las únicas 3 exclusiones de por qué puede practicarse un aborto. Pero siempre cumpliendo con las fechas, con el plazo que mencionabas, ¿no? De las 12 semanas. Ese es en Ciudad de México. En Ciudad de México puedes abortar por la decisión que tú tomes hasta los 3 meses, que es la 12ª semana. Aquí en Nuevo León es solamente por una de esas 3 razones. ¿Pero en cualquier semana o solamente dentro de las primeras 12 semanas? La legislación no dice hasta qué semana. Okay. Pero evidentemente si es un tema, por ejemplo, de violación, pues es inmediatamente, porque tienes que pasar un proceso, por ejemplo, de fiscalía, la fiscalía aceptar, y que ahí es un tema muy, muy interesante también de cómo es violencia tras violencia tras violencia hacia las mujeres. Primero, el delito de violación y todo lo que tienes que pasar para probar ese delito de violación, y luego, bueno, entonces ahora sí te apruebo que puedas abortar, ¿no? Entonces, digo, ese es otro tema muy interesante también, que a lo mejor y se debería de ver posteriormente. Entonces es ahí como te digo, ¿no? La revictimización que sufre la mujer en todo este tema del aborto por ser delito. Excelente, pues muchas gracias, Fer, gracias por compartir esta información que estoy segura es muy valiosa para todas las que nos escuchan, para todas y todos los que nos escuchan. Nada más recalcando, en Nuevo León, ¿cuándo sí se puede practicar un aborto? Cuando hubo violación a la madre, cuando está en peligro su vida y cuando está en peligro su salud. Son las únicas 3 excepciones de por qué se puede practicar un aborto en el estado de Nuevo León. Y en México, hasta la 12ª semana, está legalizado, es decir, hasta el 3er mes de embarazo. Posteriormente, ya ahora sí, está penalizado. Excelente, pues muchas gracias. Gracias, Fer, por haber estado con nosotros. ¿Quieres compartir una red social con el público? Pues en Twitter me pueden seguir, en Fer Contreras, estoy como Fer Contreras, para cualquier cosa o preguntita que tengan al respecto. Así es, ella está en el ramo jurídico, así que si necesitan, si quieren, ella les puede canalizar, les puede brindar algún tipo de apoyo, de información importante. Vamos a hacer una pausa, nos vamos con este consejo de mamá a mamá y regresamos porque todavía hay mucho que hablar sobre las realidades y las perspectivas del aborto.
Estamos hablando con Fernanda Contreras, la abogada, acerca del marco jurídico, de lo legal en lo que una persona que quiera abortar o aborta se puede mover. Ahora es momento de hablar, pero de un punto de vista médico, de un punto de vista neutral, con argumentos y fundamentos sólidos en la medicina. Así que le damos la bienvenida a nuestro doctor Óscar Moreno. ¿Cómo está, doctor? Hola, mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Pues bienvenido. Doctor, ¿le parece si empezamos definiendo el concepto o más bien la definición o el término de lo que es el aborto? Claro. Aborto, de acuerdo a las guías internacionales y nuestra norma oficial mexicana de salud, la define como la pérdida del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o cuando el bebé pesa menos de 500 gramos al nacer. Okay. Entonces, de ahí es el primer paso. Lo importante es definir también qué tipo de aborto es. Hay una gran variedad, todos tienen sus apellidos, por decirlo de una manera. Un aborto diferido, cuando es un bebé que va creciendo, deja de latir el corazón, ya no puede avanzar. Un aborto espontáneo, cuando de pronto el cuerpo de la mamá empieza a expulsarlo. Okay. Aborto inevitable, cuando ya la bolsita del saco gestacional se rompe, ya no puede avanzar, ya no es viable el bebé. O un aborto en evolución, cuando se está desprendido del embarazo y está en proceso de expulsión. Okay. ¿El aborto diferido, me puedes repetir qué es? De acuerdo, es cuando de alguna manera aparece el saco gestacional en el embarazo, el embrioncito, su latido cardíaco y deja de latir el latido. Okay. El corazoncito deja de latir. ¿Por alguna causa que puede ser conocida o desconocida? Exacto, bien importante establecer la causa cuando se puede, pero también en la sociedad a veces decir aborto ya lo vemos como algo negativo y a veces todo lo contrario. Una paciente joven, saludable, sin antecedentes, con buen control de peso y nutricional y presenta un aborto de este tipo, no significa que tiene un problema, que es lo que inmediatamente se puede pensar. Hay que cambiar ese estigma, ¿verdad? Porque muchas veces es una selección natural del cuerpo, donde probablemente el bebé venga con un problema genético que a esas alturas no se puede diagnosticar por ecografía o exámenes, y el cuerpo lo detiene, y el mismo cuerpo trata de expulsarlo. Y entonces hablamos de una mujer completamente sana, ¿sí? Entonces es bien diferente el concepto que se le da en ese aspecto. De acuerdo. Decías que lo que se define como aborto sería de la semana número 20 para abajo. O sea, desde la concepción hasta la semana 20. Después de la semana 20, ¿cómo le llamaríamos a ese procedimiento? Pérdida fetal temprana. Pérdida fetal temprana. ¿Y si es provocada o inducida? ¿Sería el mismo nombre? El mismo, así porque es. La gente comúnmente le decimos aborto, sin importar si estás en el mes 6 o 7, en los países que se puede, que mencionamos, por ejemplo, Europa, Estados Unidos o Ciudad de México, incluso lo estábamos viendo. Así es. Igual lo podemos llamar aborto. Sí, hasta la semana 20 lo ya pérdida fetal. Pérdida fetal, excelente. Y doctor, otro punto que me gustaría tocar con usted sería hablar acerca de la fase evolutiva del bebé o del feto o del producto, como hay quienes le llaman, para ir entendiendo un poquito las etapas de crecimiento del mismo feto. Sí, es importante, sobre todo que hay mucha controversia actual donde no se puede definir en qué momento ya el bebé es considerado, por ejemplo, con sentimientos, emociones, en qué momento ya es un ser vivo, ¿sí? Habrá las teorías desde que ya son células, habrá que desde que hay latido cardíaco o desde que ya empieza a sentir, a tener emociones o canalizar emociones. Si nos vamos a la fase evolutiva, si nos vamos con el latido cardíaco, esta se puede presentar desde los primeros 21 días, al cumplirse los 21 días de la concepción. Hay estudios actuales con animales que sugiere que un poco antes, pero en 21 días, sin estar el corazón completamente formado, ya empieza a haber un latido. ¿De acuerdo? Si hablamos de la cuestión emocional, ya es más complejo. Sabemos que a la semana 28 del embarazo, el cerebro, el sistema nervioso central ya está maduro, ya es capaz de reconocer e interactuar con estímulos externos, mamá, papá, música, por ejemplo. Y antes de eso no está maduro, pero ya los percibe, ¿no? Entonces, a partir de la semana 28 ya los puede reconocer. Es voz de papá, es voz de mamá, es música. Ok, o sea, no sabemos exactamente cuándo sucede eso, pero sabemos que tiene que ser antes de la semana 28. Sí. En teoría. Las emociones, los sentimientos, o más bien emociones, eso no está muy claro todavía. Sí, es muy difícil poder establecerlo porque tendríamos que tener el bebé afuera para estudiar reacciones cerebrales. Excelente. Y doctor, por ejemplo, la gente que dice que desde la concepción
la célula tiene vida, ¿médicamente es algo comprobable o hasta los 21 días? Es el problema. En la cuestión médica, nuestras guías no nos establecen en qué momento ya es una vida. Okay. Solamente nos habla de funcionalidad en su evolución. Okay. Hay un hueco ahí que necesitamos resolver. Claro. Excelente. Bueno, de riesgos, se habla de riesgos a la hora de inducir un aborto y pues también los riesgos de cuando una mujer puede abortar de manera espontánea, como lo mencionabas hace unos momentos. ¿Cuáles serían esos riesgos, doctor? Bien importante, mucho va a depender de la edad gestacional. ¿Sí? Es muy diferente a lo mejor cuando se induce un aborto de 5 o 6 semanas a uno de 14, 15, 16. Entre mayor edad gestacional, el riesgo mayor va a ser hemorragia. Para la mujer. Para la mujer. Sí, el riesgo principal va a ser para mamá. Okay. Hemorragia abundante, ¿sí? Que no se pueda controlar. Depende de la manera también en que se induce, ¿sí? Si se usan medicamentos o si se usa algún procedimiento, en el cual un procedimiento invasivo sobre el útero puede involucrar con lesiones internas también del mismo. Estuvimos también hablando, doctor, de los pues abortos clandestinos, ¿no? Por ahí teníamos unas estadísticas, compartíamos esa información. Es uno de los principales argumentos del grupo que bueno, quiere legalizar el aborto, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu opinión, tu perspectiva acerca de los abortos clandestinos? ¿Qué riesgos hay tanto para la mujer como para la bebé? De acuerdo. Pues hablamos que es un problema de salud muy importante, el cual pone en riesgo la vida de la mamá, definitivamente. Hace que aumenten nuestras estadísticas de mortalidad materna, que a veces puede variar, depende del área de la región, si es un país en desarrollo o no, pero que está ahí, bien marcado el riesgo del mismo. Lo importante aquí es el conocimiento de la cuestión médica antes de exponerse a eso. La paciente que por algún motivo se va a exponer a un aborto, a una inducción de aborto, necesita tener una orientación médica de estos riesgos, de qué manera se puede realizar este procedimiento también. Sí, y algo bien importante también que comentar es que los médicos tienen que conocer el marco jurídico en el que están trabajando, porque en Nuevo León ya dejamos claro que podía ser cuando la vida de la mamá corre peligro, cuando la vida del bebé corre peligro o en los casos de violación, pero esto no funciona igual en todos los estados. Como médico uno debe conocer también cuál es su derecho de poder trabajar, ¿no? Así es bien importante sobre todo transmitir esa información a la paciente, porque uno puede realizar un diagnóstico de un embarazo que no va a seguir y a veces la mamá dentro de este duelo se bloquea y lo niega. Entonces también hay que comentarle los riesgos de continuar un embarazo complicado. Exactamente. Pues otra cosa también muy importante, doctor, y ya para ir cerrando, es el tema del factor emocional. Es algo también que se menciona mucho, que a las mujeres que realizan este tipo de procedimiento, un aborto, pues cargan o suelen cargar un tema emocional durante toda su vida, pero hay quienes dicen que no es cierto, que no es así. Pero definitivamente debe haber emociones que se desatan al hacer esto. ¿Cuál es tu perspectiva? Es muy esencial esto, el factor psicológico y emocional, tanto una paciente que induce un aborto a la que no. Muchos pueden pensar que si induce un aborto tiene conciencia libre, ¿no? Pero no es así. Si hay un duelo que se provoca, hay que ver también si es una decisión de pareja o no. Yo veo parejas que de primera vez, cuando se le interroga en la historia clínica y le pregunto ¿algún aborto previo? La que me contesta sí, tuve un aborto inducido, y a veces uno empieza a identificar donde es que yo no quería, mi pareja sí, viceversa, cualquiera de los dos, y eso promueve una disfuncionalidad en la familia ya, ¿sí? Por ese sentido de culpa, donde los dos no estaban de acuerdo de alguna manera. Y también es bien importante lo emocional. Muchas pacientes en la actualidad aborto lo ven algo negativo. ¿Sí? Incluso hay quienes están bloqueadas y no quieren aceptar que tuvieron un aborto. El aborto puede ser una condición completamente natural, donde el mismo cuerpo lo detiene, lo rechaza, ¿sí? Y el cuerpo está bien. Eso hay que mentalizárselo en la paciente. Entonces es bien importante, sobre todo la paciente que se expone a un aborto, inducido o no, y planea un embarazo después, tiene que llevar un proceso emocional y psicológico importante, lo ideal con un profesional, ¿sí? Dígase psicólogo, psiquiatra, tanatólogo, terapia, pero tiene que canalizarlo y ese estrés, ¿no? Porque no es justo para el siguiente embarazo que canalice todo ese estrés de mamá.
y se ve con los pacientes que ya tuvieron un aborto, no lo canalizan adecuadamente, se bloquean y el siguiente embarazo es un martirio completamente, no lo disfrutan. ¿Y esto por qué sería, doctor? Porque quizá, como ya les sucedió una vez, tienen más miedos, sienten mayores riesgos. ¿Qué sucede? Tiene que ver mucho el concepto cultural. Paciente, si uno sabe que una mujer tuvo un aborto, a veces lo califica, algo trae. Y como menciono, a veces es una cuestión completamente natural, Exactamente. sin ningún problema. Entonces, eso lo tiene que saber la paciente, digerirlo de esa manera y prepararse, es una preparación para el siguiente embarazo. De acuerdo. Pues bueno, se nos acaba el tiempo. Este tema es muy importante, pero como mencioné, es muy extenso. ¿Alguna comentario, algún consejo, alguna opinión personal que quiera compartirnos para despedir ya este tema? Gracias, ¿no? Simplemente hacer el énfasis en acudir con un médico. O sea, cualquier duda que se tenga en seguir o no un embarazo, cualquier duda que se tenga en si el embarazo va bien o no, acudir con un especialista, ¿sí? Puede ser ginecólogo, obstetra, materno-fetal, perinatólogo, o sea, cualquiera que lleve un control prenatal y saber conocer todos los riesgos que puede involucrar a todo este proceso. Exactamente, todos los riesgos y también las alternativas y las opciones, porque las hay. Siempre hay una solución para cualquier situación, cualquier problema. Es nada más de preguntar, de acudir con un especialista, como en este caso con el doctor Moreno. ¿Alguna red social que nos quiera compartir, doctor Oscar? Sí, estamos en redes sociales, Facebook e Instagram como Bienestar Materno-Fetal. Excelente. ¿Tu especialidad? Es medicina materno-fetal o embarazo de alto riesgo. Excelente, pues muchas gracias, doctor. Un gusto haberlo recibido en Bebés y Más, y como les comentaba, siempre hay una alternativa y una solución que ya veremos más adelante. Continuamos. Cuando los bebés están aprendiendo a alimentarse, tragan mucho aire al momento de tomar su leche. Este aire debe ser expulsado, sin embargo, puede arrastrar leche a su paso. Esto genera lo que llamamos reflujo. Bien, pues continuamos hablando acerca de las realidades y perspectivas del tema del aborto, un tema muy importante, polémico, controversial, y pues que hay que tener mucho cuidado porque también hay información que se puede confundir y pues tiene muchas vertientes. Simplemente hablar de este tema es un tema complejo, así que en esta ocasión invitamos a Marcial Padilla, que está con nosotros. Él viene de esta asociación que se llama Comparticipación, y pues vamos a darle la bienvenida. Marcial, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días, me da mucho gusto saludarte, Cristi. Así es, buenos días. Antes de entrar al tema de lo que es el aborto, nada más brevemente, ¿qué es lo que hace en Comparticipación? Comparticipación es una red de personas que creemos que debatir un tema en la cocina, en la carne asada es importante, pero no cambia las cosas. Los ciudadanos tenemos que platicar, ponernos de acuerdo en cuáles son los problemas y ponernos de acuerdo en cómo los queremos resolver nosotros. Entonces, lo que hacemos en Comparticipación es unir inquietudes de las personas, temas relacionados con cada ser humano, su dignidad, su primera comunidad, que es la familia, o la comunidad de familias, que es la sociedad, ponernos de acuerdo, debatirlos y ver qué proponemos para resolverlos. Excelente. Ustedes también defienden los valores fundamentales de los seres humanos. Así es, en efecto. De todos, de la mujer, del bebé, del papá, de todos. Exactamente. Bien, pues Marcial, estábamos hablando de este tema de las perspectivas y realidades del aborto. Es un tema complejo. Los medios de comunicación manejan mucha información. Hace unos momentos platicábamos la nota acerca de la mujer que usaba el perejil para inducir un aborto. Tú nos comentabas algo acerca de eso. Sí, en efecto. Bueno, primero, específicamente de este caso de la nota que se detonó en Argentina, donde a los pocos días de que se mantuvo protegida la vida del hijo en gestación, porque eso fue lo que sucedió, se mantuvo protegida jurídicamente la vida del hijo y de la madre
a nivel equivalente. Pocos días después, algunas promotoras antivida o abortistas dijeron, no, pues es que las mujeres se mueren por eso, y vean, se acaba de morir una mujer que quiso abortar clandestinamente y aparte usó perejil. A los 8 días de eso, apareció la mujer que decían que había muerto por eso, en Paraguay diciendo, me estoy enterando de que tomaron mis fotos de Facebook, usaron mi nombre para decir que yo había muerto y aquí estoy viva. Y no solo eso, resulta que esta chica acababa de tener su 4.º hijo y dijo, lo último que yo haría es abortar. Entonces, sí, es un tema que apasiona, es un tema que muy oportunamente, como se señaló, se tiene que ver con toda la responsabilidad individual y social que merece el tema, ¿no? Y partiendo de los hechos, yo creo que el punto de partida tiene que ser, a ver, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede siempre que hablamos de un aborto? Estamos hablando de que a un hijo, antes de nacer, se le quita la vida. Exacto. Esa es la descripción del aborto. Si no importa en qué fase esté, no importa. O sea, eso es lo que pasa. A un hijo se le quita la vida. Hay 2 tipos de situaciones, que también es algo que a veces se confunde. Existe el aborto espontáneo y existe el aborto deliberado. El aborto espontáneo es cuando el hijo muere antes de nacer. Okay. Eso en ninguna parte del mundo es delito. Claro. Hay una asociación que se llama Las Libres que presenta algunos casos de aborto espontáneo como si fueran penalizados. No, a una mujer en ningún lado de México ni del mundo la van a perseguir porque, al contrario, lo que necesita es que la abracen, Exacto, que la exacto. quieran, que la consuelen, que la ayuden. Sí. Y eso es lo que sucede. El aborto deliberado no es que el hijo muera, es que al hijo lo matan. Desde el punto de vista científico, un servidor es especialista en bioética. La bioética lo que hace es que este tipo de temas se analizan multidisciplinariamente desde el punto de vista factual científico, jurídico y ético, no moral, ético, ¿no? Y entonces se hace una conjunción porque finalmente es lo que balancea el análisis que luego permita generar una política pública y una opinión. Entonces, desde el punto de vista factual, ¿a qué nos enfrentamos? Desde la fecundación, es un hecho, estos son hechos. Desde la fecundación hay vida, porque no es una piedra, no es un mineral, o sea, hay vida. Esa vida es de la especie humana, no es un perro, no es un gato. Tercero, esa vida humana es distinta del padre y de la madre. Desde la fecundación ya no es el cuerpo de la madre. Es más, desde la fecundación se puede saber si es varón o es mujer. ¿Cómo desde la fecundación? Sí, porque en el par 23 de los cromosomas ya se puede saber si va a ser niño o niña. Y además es vida, es humana, es distinta al padre y de la madre, es la misma vida que va a pasar por etapas. Si no lo matas, siempre es la misma vida. Que hay un punto importante de lo que acabas de mencionar también. Una de las causas por las que las personas que traen el tema de legalizar el aborto, que tanto mencionan, es el hecho de que es el cuerpo de la mujer, que una debe decidir, que vaya, no sé, tienen sus planes, tienen su vida hecha y que no pueden ellas pues mantener esa vida dentro de su ser y afuera. Y yo creo que tú acabas de hacer una aclaración muy importante. Esa vida ya no nos pertenece. Aunque esté en nuestro cuerpo como mujeres, es una vida aparte. Nosotros simplemente estamos llevando esa vida porque nos la prestaron, ¿no? Por esos 9 meses o el tiempo que dure en nuestro vientre. Sí, y es algo maravilloso. De hecho, con frecuencia se dice, ¿y tú por qué hablas de este tema si eres hombre? Pues hay 2 motivos. El primero es que todos nacemos los hombres y las mujeres. Pero hay algo más. Realmente se ha perdido, creo yo, esa admiración, ese reconocimiento, ese cariño a lo que significa la posibilidad, la capacidad de ser madre. Es algo que los hombres, en efecto, tenemos que reconocer, admirar, acompañar, abrazar. Este programa es para eso, la verdad, felicidades por el programa. Mira, en el tema del aborto, que a veces se hace una distinción entre legalizar y despenalizar. Esa distinción puede ser un poco confusa desde un aspecto. Eso tiene que ver con lo que sucede cuando se mató, pero al afrontar como sociedad el tema, tenemos que partir del punto de vista de qué protección le doy a la vida, el hijo en gestación, qué me merece.
En todo el discurso del aborto hay dos grandes líneas, siempre, infaliblemente. La primera, voy a poner la que sería antivida, es decir, es una invisibilización y una discriminación. Se discrimina al hijo antes de nacer, o por sus condiciones, o por su origen, o por su grado de desarrollo. A la semana 12 no pasa nada mágicamente, en la semana 12 nada más tiene que ver con cuándo se pudo haber dado cuenta la mujer de que estaba embarazada. Toda la formación del bebé, y esto el médico les va a poder confirmar, se va especializando hasta la semana 9, y de la semana 9 en adelante se desarrolla. O sea, del 0 al 9, a la semana 9 es, a ver, ¿a qué le voy a dedicar cada cosa? Pero siempre es la misma vida, porque ya todo el código está ahí. Es un ser humano. De la 9 en adelante es ahora nada más se trata de crecer, ¿no? Algunos dicen, es que no siente, pues ni modo que matemos a los anestesiados. O sea, es decir, es una cuestión de protección jurídica y no discriminación ni violencia, ni al hijo en gestación, ni a su madre. La otra aproximación con el tema del aborto es una aproximación que en Argentina se verbalizó como salvemos las dos vidas. Exacto. En México, además de tomar Salvemos las dos vidas, en Coparticipación proponemos una premisa jurídica que se llama la regla de los dos, que los dos estén vivos y los dos estén bien, madre e hijo. Y entonces se detona una política pública totalmente distinta. Dice, el punto de partida es, vamos a dar una protección jurídica equivalente a ambas vidas. Y eso ayuda a proteger incluso a la mujer de que se vea presionada por su pareja, que se vea presionada. ¿Cuántas mujeres que a lo mejor se ven arrastradas a los servicios sexuales y el proxeneta las quiere obligar a abortar? ¿No? Entonces, en realidad, es protección de ambas vidas. Y eso es lo que se busca, proteger la vida de ambos. O sea, al final no le puedes condicionar a un hijo, no le puedes poner un examen de, oye, si no me entregas tu acta de nacimiento de 12 semanas o de crecimiento de 12 semanas, entonces no. O sea, el punto de partida es que no le podemos quitar la vida, no que él nos tenga que dar explicaciones para respetar su vida, no sé si me explico. Claro. Sí. Pero hay que verlo en positivo. Siempre es posible tomar una actitud de decir, ¿cómo protejo y busco lo mejor para ambas vidas? Marcial, y desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿por qué se está retomando todo este tema otra vez de querer legalizar el aborto? Ya salió en medios, salió acerca del gabinete nuevo que viene en transición, este gabinete de Andrés Manuel López Obrador, que van a buscar legalizar el aborto en todos los estados de México. ¿Por qué crees que estén el mundo en general como defendiendo tanto este tema? También mencionan que hay muchos intereses de por medio económicos por el tema de las farmacéuticas, claro, que a veces hasta apoyan a las mujeres que buscan legalizar el aborto, que más bien hay un fondo atrás de todo eso. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que sintetizando mucho, dos motivos o dos formas de aproximarse. Primera, lo primero es que se hacen buenos diagnósticos y se da veneno para la enfermedad. O sea, en vez de curar, terminas de empeorar las cosas. Realmente eso es lo que está pasando. El diagnóstico es real, sobre todo porque existe un terrible machismo en nuestro país. Me avergüenza y le pido perdón a las mujeres que escuchen este país como varón, por lo que muchos otros varones hacen. Yo me esfuerzo en mi casa, espero, la verdad, por llevarla bien con mi esposa. Mi esposa es la mejor mamá del mundo. Y la mejor esposa del mundo, y eso es un diagnóstico real. Finalmente, hay muchas situaciones de desvinculación, de soledad. También existe una promoción de que la mujer quiera ser como el hombre en vez de que la mujer sea más mujer. Y entonces, como la mujer tiene que ser como el hombre, tiene que ser de estereotipos, es verdad, pero finalmente eso nos llevan los medios de comunicación, la cultura y muchas cosas, desobligados. Y entonces mejor que puedas hacer cualquier cosa, pero no cargues con ninguna de las consecuencias de lo que haces. Pues eso no se vale, la verdad, sobre todo si te llevas de por medio a un ser humano. Exacto. Digo, eso no es ni justo ni razonable. Es el primer motivo. Yo creo que tenemos una tendencia social de dar buenos diagnósticos y darle veneno a la enfermedad y terminamos empeorando más. El segundo motivo es que sí hay intereses. Oye, ¿y por qué lo dices? No me lo invento yo. En Estados Unidos hubo una investigación de campo espeluznante, no tengo otra forma de decirlo, donde se descubrió que vendían los restos de los hijos que abortaban. O sea, los órganos, es decir, los órganos de los bebitos que no nacían. Y tenían precio los pedazos. Qué fuerte. Bueno,
conozco personas, por respeto a ella no puedo dar el nombre, Claro. conozco una persona que dice, yo soy superviviente de un aborto. Fue gracias a que mi vida estaba protegida legalmente, que mi mamá dijo, pues voy a ver cómo soluciono esto. Y salieron adelante los dos. Él es un superviviente de que se haya mantenido, pues lo que yo creo que es mejor para todos, que es decir, vamos a proteger ambas vidas. Tiene que haber protección jurídica para un ser humano en cualquier etapa. Exacto. A partir de eso, entonces ya vemos cómo solucionamos los problemas, no cómo los empeoramos. Ok. Bueno, pues algo más que quieras agregar, Marcial, alguna conclusión personal y además el tema de la campaña que Sí, traen ustedes. Claro que sí. En Comparticipación creemos que en México sufrimos mucho porque se pierde el aprecio de la vida humana. Y se pierde el aprecio de la vida humana en este tema, pero la verdad es que en muchos otros. El suicidio ha aumentado en un 50% en los últimos 10 años. Y en el grupo de población de 10 a 29 años se ha incrementado en un 50% también. Niños de 10 años que se quitan la vida. El nivel de asesinatos en México está a niveles históricamente problemáticos. Tenemos que volver a apreciar la vida. Y entonces en Comparticipación invitamos a conseguir un récord mundial. Vamos a hacer el récord mundial del mosaico de fotos más grande del mundo, que tenga el mapa de México, una mujer embarazada, un niño con discapacidad y un anciano en situación vulnerable y la frase México ama la vida. ¿Qué tienen que hacer? Entrar a la página 123porlavida.org, 123porlavida.org, hacer clic en tomarse la foto, subir su foto y ya con eso van a estar en el récord mundial a favor de la vida. Excelente, y eso es a favor de la vida en Stop, cualquier etapa, en cualquier etapa. cualquier ser humano, Sí. sin importar ni hacer ninguna distinción. Esto es una campaña por la vida. Además, Eduardo Verástegui los está apoyando, ¿verdad? Queridos amigos, soy Eduardo Verástegui y te invito a sumarte a la campaña 123 por la vida. Vamos a hacer el mosaico de fotos más grande del mundo con el mapa de México y el mensaje México ama la vida. Entra desde tu celular a la página de internet 123porlavida.org, tómate la foto para mostrar que amas la vida y compártelo con tus amigos. Si quieres compartir una red social, por favor, Marcial. Sí, nuestra página de internet comparticipación.mx, Twitter @comparticipa, Instagram comparticipación. Excelente, pues ahorita nos tomamos la foto, ¿te parece? Para mandarla de una vez. Claro que sí, y quiero hacer, si me permites, Claro, algo claro. personal y aprovechando el espacio, este es un espacio de bebés y más. Quiero hacer un reconocimiento a un bebé especial que tengo en mi vida. Tengo 3 hijos, uno de 10, uno de 9 y Ana Paula de 6. Ana Paula es una niña especial, una niña que en sus 6 años de vida ha estado más de 190 días en el hospital, en terapia intensiva muchas veces, una lesión cerebral muy severa. Y Ana Paula es totalmente indefensa. Ella depende de que los demás no solamente la respetemos, sino la acompañemos y celebremos su vida para salir adelante un día a la vez. Quiero hacer un reconocimiento a Ana Paula, que es mi bebé de 6 años, y a mi esposa Mayela por ser la mejor mamá del mundo de Ana Paula. Excelente, pues felicidades, muchas gracias por estar con nosotros. Y sí, efectivamente, en este programa celebramos la vida, amamos la vida, abrazamos la vida. Yo también se los he comentado en diferentes ocasiones, también cuando sucedió el caso que conmovió a todo Nuevo León, que fue el caso de Anita. También hicimos un programa en honor a esta niña porque valoramos la vida, porque este es un programa de bebés, de familia y de hacer una red de apoyo, una comunidad entre mamás y papás. Así que muchas gracias, Marcial, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Este tema fue realidades y perspectivas del aborto. Muchas gracias por habernos acompañado en Bebés y Más y nos vemos el próximo jueves.